En el banquete de primavera, un gato callejero rasgó accidentalmente el vestido de mi hermana mayor, Kui Qingdao. Para proteger su nombre me acerqué rápidamente, le puse mi túnica sobre los hombros y creí que el asunto estaba zanjado. Me sonrió agradecida, pero esa misma noche me desnudó y me arrojó a la guarida de un mendigo. Entrometida. ¿Quién te dejó cubrirme? Si no fuera por ti, ya sería princesa heredera. Ya que eres tan amable, calienta a esos desgraciados con tu cuerpo. Solo entonces me di cuenta de que se había expuesto a propósito, provocando la compasión del príncipe heredero que pasaba por allí. Cuando volví a abrir los ojos, volví a ese mismo día, el momento en que el gato salvaje arañó su seda. Esta vez no le puse una capa encima ni bloqueé el paso a la joven noble que le había pisoteado el dobladillo. Como no quieres ropa, no tendrás ni un centímetro. El estanque de lotos estaba a cierta distancia. Kui Qingda, ¿por qué te entretienes? Trae las flores, ordenó Qingdao. Sus palabras me lo dijeron todo, había renacido. No fui dócilmente a buscar la olla. Levanté la barbilla, me enderecé y respondí. Hermana. El loto sagrado de 9 pétalos es un tributo a la princesa Chan. Ella ya nos concede el favor de verlo en su residencia, no podemos atrevernos a tocarlo. El loto estaba en plena floración, y sus perfumes alegraban el corazón de muchas damas nobles. Sin embargo, la princesa Chan, que apreciaba las flores como la vida, había decretado que todos las admiraran desde la orilla, sin permitirse tocarlas con las manos. La exigencia de Qingdao provocó la reunión al instante. ¿No somos todos invitados? ¿Por qué la chica Chui debería llevar el loto a la recepción? Porque su padre es ministro. Puede que no ocupe ese puesto mucho tiempo. Temerosa de que la familia se derrumbe y la vendan a un burdel, se aferra al príncipe heredero, pero, ¿es siquiera digna? Una mirada halagadora se posó en Shen Minglan, hija legítima del marqués Yongnin, quien acariciaba a un lince en sus brazos. Toda la capital sabía que Qingdao y Minglan competían por el puesto de princesa heredera, y la elección fue reñida. Mi propio padre, ministro de Obras Públicas, acababa de ser destituido por malversación de fondos, mientras que se rumoreaba que Minglan, respaldada por la princesa Chan y convocada a menudo por la emperatriz, ya figuraba en el reclutamiento imperial. Qingdao temblaba de rabia, pero seguía mirando fijamente al gato de Minglan. Lo entendí, no le importaba contemplar las flores, quería que la fragancia del loto excitara al animal. En mi primera vida, todavía le llevaba la pesada olla entre miradas despectivas. Abrazándola contra su pecho, dejó que el embriagador aroma se mezclara con el polvo de su bolsita. El lince chilló, saltó y desgarró su frágil seda, dejando al descubierto su piel ante los invitados masculinos. Temiendo por su reputación, la cubrí con mi capa, sin ver jamás la malicia en sus ojos ni el veneno tras su suave agradecimiento. Esa noche, antes siquiera de que la cena se hubiera calmado, la fiebre me abrasó el cuerpo. Sus sirvientes me desnudaron, me sacaron a rastras de la ciudad, y me abandonaron entre mendigos. Me pinché la palma de la mano con una horquilla para no perder el conocimiento. Qingdao fingió alarma. ¡Ay, Dios mío! ¿No ves que mi querida hermana se quiere hacer daño? Córtale los tendones rápido, como si no va a calentar a esas pobres almas. Me arrodillé llorando sin tener ni idea de qué pecado había cometido. Me aplastó la mano sangrante con su zapato. Entrometida. ¿Quién te dejó cubrirme? Si no fuera por ti, ya sería princesa heredera. Tragándome el dolor, logré susurrar. En nuestra corte la reputación de una mujer pesa más que el cielo. Si el príncipe heredero no hubiera llegado, hermana, ¿qué habrías hecho? Realmente actué por ti. Entre las familias nobles, una doncella cuyo cuerpo se ve no encuentra rival, su fin suele ser una cuerda de seda blanca o una cabeza rapada tras los muros de un convento. Qingdao se quedó paralizada y luego gruñó. Deja de fingir. Me cubriste para llamar la atención del príncipe heredero, vil criatura igual que Shen Minglan. El príncipe heredero y yo crecimos juntos, y en público nunca permitió que me avergonzaran. Qingdao aún se aferraba a la creencia de que el bondadoso príncipe heredero lo arreglaría todo y la convertiría en su consorte. Para ella, Shen Minglan era el verdadero villano. ¿Cómo era posible que se casara con Minglan? Casi me río. Si de verdad le importaba, ¿por qué se había escabullido en cuanto su padre perdió el puesto?
dejando que las nobles de la capital se burlaran de ella mientras él se apresuraba a proponerle matrimonio a Sin Minglan? Ya que eres tan compasiva, ¿por qué no usar ese cuerpo para calentar a los mendigos? Ella se burló en ese momento, y el arrepentimiento me quemó como ácido. Mientras se abalanzaban sobre mí, me abalancé sobre la espada de un guardia, solo para que el cielo me concediera otra vida. Esta vez, la sangre respondería a la sangre. La áspera voz de King Dao me devolvió al presente. «Trae el loto ya, o desenterró a esa florista tuya». Mi madre vendía flores en la calle hasta que mi padre la tomó como concubina contra su voluntad. Abandonada al perderse su diversión, murió sin un solo tazón de medicina, y yo, segunda hija, era poco más que una criada. No me extraña que King Dao me desnudara y me arrojara a los mendigos. Reprimí mi furia bajo una amable sorpresa. Una flor tan rara se puede admirar desde lejos. ¿Por qué insistir en traerla? ¿Tiene algo especial? La alarma se reflejó en su rostro. Ya basta. Soy el mayor. Tráelo o te mataré ahí mismo. Me empujó hacia adelante. ¿De verdad se atreve a tocar el loto? Incluso la princesa Chan lo prohibió, susurraron los presentes con el mismo desprecio que antes. Solo sonreí, crucé el puente de madera y levanté la base sosteniendo el loto sagrado de 9 pétalos. De regreso pasé cerca del pabellón de Sin Minglan. Sin la bolsita de hierbas de King Dao, el eslabón simplemente arqueó la espalda y silbó. Minglan me miró con el ceño fruncido, pero agaché la cabeza y seguí caminando. Al llegar a King Dao, le ofrecí la flor. Su tensión se transformó en irritación. «Qué lenta, no tienes ningún tipo de educación». «Trae una flor y déjala en una camilla», dijo San Xiao, hija del viceministro de Obras y amiga íntima de Minglan. El caso de corrupción de mi padre en la prefectura de Tam hizo que el padre de San Xiao codiciara su puesto. El destino puede ser cruel, a veces los jóvenes mueren antes que los viejos. King Dao temblaba de rabia, pero en cuanto el loto descansó en sus brazos, sonrió con arrogancia. «Cuando me convierta en princesa heredera, mi padre estará a salvo, y tú», me lanzó una mirada, «suplicarás la muerte». En ese preciso instante los vínculos se volvieron salvajes. Se abalanzó sobre King Dao, destrozando seda y piel por igual. Gritando se cubrió la cara, sin ver el pie de San Xiao rozando su dobladillo suelto. King Dao solo había usado una gasa finísima para realzar su figura, y ahora esa gasa amenazaba con caerse, y su reputación se tambaleaba al borde de la ruina. En mi primera vida aparté a San Xiao de un empujón y arrojé mi capa sobre King Dao, evitándole la peor vergüenza. Aún me odiaba por entrometerme. Muy bien, en esta vida le concederé su deseo y dejaré que todos los ojos se ablanden con su desgracia. Los gritos atrajeron a la princesa Chan y a un grupo de invitados masculinos. Tras despreciar a King Dao por monopolizar el loto de 9 pétalos, ninguna de las damas se acercó a cubrirla. La flor sagrada yacía destrozada sobre las piedras, la furia de la princesa Chan ardía con fuerza y no ofreció ningún rescate a King Dao. Por un instante King Dao yació desnuda en el suelo, con la piel pálida como la nieve manchada de sangre, las piernas largas expuestas en una postura tan indecente que aturdía a los espectadores. Al día siguiente todas las casas de té de la capital susurrarían la historia de su virtud caída. Sus hombros temblaron y luego sus ojos se iluminaron con astucia. No intentó esconderse, extendiendo los brazos para mostrar la seda rasgada y las marcas de garras. «Príncipe heredero», gritó con voz temblorosa, «soy inocente. Esta bestia me arruinó, ¿cómo puedo enfrentarme al mundo?». La repugnancia se reflejó en su rostro, pero con tantos testigos no podía fingir sordera. Ladró, ¿dónde están los sirvientes, Chui? ¿Nadie ayuda a tu señora? King Dao, por supuesto, había dejado a sus doncellas en casa. Se me saltaron las lágrimas y di un paso adelante como si fuera a quitarme la capa. Al instante me apartó y agarró la manga del príncipe. La llamé, sollozó señalándome, pero me ignoró. Incluso mi hermana me observa mientras me avergüenzo. ¿En quién más puedo confiar sino en ti? El príncipe, desesperado por escapar de este atolladero, se volvió hacia mí. Hija segunda Chui, ¿cómo puedes ser tan insensible? Ayuda a tu hermana mayor de inmediato. Su orden me obligó a inclinar la cabeza en señal de obediencia, pero King Dao gritó y se abalanzó sobre él.
Con la piel apretada contra el brocado ante la multitud, el rostro del príncipe se puso verde y luego blanco, con los ojos suplicándome que la apartara. Me encogí, tímido como un conejo. Apretando los dientes, se quitó la capa y la cubrió con ella. Envuelto en satén real, Qingdao clavó en Sin Minglan una mirada triunfante. Estaba aquí tranquilamente. ¿Por qué me atacó tu gato, Sin Minglan? Sé que te detesto, pero ambas somos mujeres, ¿tienes que matarme? La multitud volvió la mirada hacia Minglan. Todos sabían que ambas rivalizaban por la mano del príncipe. Minglan no era tonta. Se levantó, la ira le tensó la espalda. Me tendiste una trampa. La risa fría de la princesa Chen cortó el aire. Sui Qingdao, conozco bien el carácter de Minglan. ¿Has considerado el precio de difamarla? La voz de Qingdao se quebró por el llanto. ¿Qué dama sacrificaría su propia virtud, solo para dañar a otra? Minglan será la futura princesa heredera, pero su corazón es así de cruel. Los murmullos crecieron como el viento en los juncos. Ninguna mujer se arruinaría solo por despecho. Quizás Sin Minglan realmente lo ordenó. Con semejante moral, ¿cómo podría ser princesa heredera? Minglan palideció. Se enfrentó a Qingdao con la voz temblorosa. Moviste el loto para provocar a mi gato y organizaste este acto de mártir, no lo niegues. Qingdao nunca esperó que Minglan adivinara la verdad, el pánico se dibujó en su rostro. Ridículo. Me incriminaste pero no tienes pruebas y ahora intentas culparme de todo. Minglan se volvió hacia mí. Segunda señorita Chui, quédate al lado de Qingdao día y noche. Ante todos los presentes, ¿testificarás por mí? La tez de Qingdao palideció como un fantasma. Sonreí levemente. Renacido para este preciso instante, estaba listo para desenmascararla. Apenas comenzaba a sentir cuando un guardia se acercó apresuradamente y le susurró algo al príncipe heredero. Su expresión pasó de la inquietud a la decisión. Con un solo movimiento desenvainó su espada y ensartó los eslabones nevados. Minglan, dijo con voz fría, te has pasado. Discúlpate con Qingdao. Minglan se quedó mirando, horrorizado. Absurdo. Ella conspiró contra mí, ¿por qué debo disculparme? Me miró de nuevo. Segunda señorita Chui, el príncipe heredero, la princesa Chan y yo la apoyaremos. Di la verdad sobre lo que viste. El príncipe asintió con las cejas, y el desdén en sus ojos pasó de la irritación al odio absoluto. Bueno, ¿y tú qué sabes? La mirada de Qingdao me clavó con un triunfo mordaz oculto tras su sonrisa. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Un momento antes el guardia había informado del regreso de los investigadores del ministerio y de que mi padre había sido oficialmente absuelto. El apoyo de Qingdao había resurgido de las cenizas, y el príncipe heredero ya había decidido añadir su nombre a su lista de consortes. Minglan reprendió el príncipe, nunca imaginé que fueras tan mezquina. ¿Creías que arruinar la reputación de Qingdao haría que el mundo la despreciara? Me juzgaste mal, valoro la virtud por encima de todo. ¿Y tú, segunda señorita Chui? Me miró con desprecio. El rango de nacimiento importa poco, pero un corazón cruel me repugna. Al terminar, abrazó a Qingdao y se alejó a grandes zancadas, sordo a las súplicas de justicia de Minglan e indiferente al rostro ensombrecido de la princesa Chan. Minglan se tambaleó, casi desplomándose. Extendí la mano para sujetarla. San Sao me apartó. Ahórrate tu falsa amabilidad. Tú y tu hermana sois iguales. Qingdao te tendió esta trampa y guardaste silencio. Minglan, aunque conmocionado, me perdonó. Tú también eres un Chui, sé que tienes tus propias cadenas. Ve. Justo entonces llegaron los sirvientes de Qingdao a llamarme. Me acerqué a Minglan y susurré, maldito Zhou. Porque la verdad sobre la rectitud de un hogar solo se conoce dentro de sus propios muros. Hace 5 años mi padre, entonces un pequeño empalizado, sirvió bajo el mando del viceministro Li, el hombre encargado de la construcción de los diques de Zhou malditos. Las inundaciones se llevaron miles de vidas cuando los supuestos sacos de piedra resultaron ser paja que se disolvió al primer contacto con el agua. El ministro Li, famoso por su honestidad y caridad, fue condenado por corrupción. La búsqueda de su casa apenas arrojó 100 historias.
Mientras tanto, la finca Chui floreció de la noche a la mañana. Su padre ascendió a viceministro, la plata fluyó y Qingdao comenzó a exhibir su recién descubierta gloria por la capital. Derrocar a Qingdao nunca será fácil, pero el enemigo de mi enemigo es mi aliado. En cuanto crucé la puerta de Chui, alguien me agarró del pelo y me asestó 2 bofetadas brutales. La señora Chui, la esposa legal de mi padre, irrumpió frente a mí con la voz quebrada. ¡Miserable! Qingdao fue humillada ante toda la corte y tú te quedaste allí como una piedra. El rostro de mi padre se ensombreció. Arrojó su teca con tanta fuerza que se hizo añicos a mis pies. Nuestro honor sube y baja a la par. Si el nombre de tu hermana queda manchado, ¿de verdad crees que conseguirás un buen matrimonio? Detrás de él Chui Qingdao ya se había puesto sedas limpias. Se escondió medio paso detrás de su padre, con voz mansa y razonable. Su hermana menor es joven, solo una hija secundaria, y los celos son comprensibles. Desde que ofendió al príncipe heredero, un matrimonio de alto rango ya no le conviene. He oído que el príncipe espera reclutar al magistrado del Tribunal Penal, y este aún carece de una esposa principal. Casarse con un funcionario de 7º rango sería una gran fortuna. Mi padre podría arreglarlo y aliviar la preocupación del príncipe. Un plan astuto, adular al príncipe heredero y torturarme. El magistrado ya pasó de los 60, su fama de apaleado ha alejado a las hijas de todas las familias, su primera esposa murió bajo sus golpes. Me tragué la risa. Puede que mi hermana haya perdido su reputación, pero cambiar una pizca de fama por el puesto de princesa heredera parece merecer la pena. Si te hubiera cubierto, ¿de dónde habría salido el valiente rescate del príncipe heredero? En serio, te ayudé. Padre rugió, tonterías. Con su virtud destruida, ¿cómo podría ser princesa heredera? Ninguna corte aceptaría a una novia tan sucia. Los ojos de Qingdao brillaron y me miró con la barbilla. Te negaste incluso a proteger a tu propia hermana. Lo que venga después, tú mismo lo buscaste. De hecho, en mi vida pasada la protegí y ella deseó mi muerte, en esta vida me hago a un lado y ella me llama desalmado. Los villanos siempre tienen su propia lógica. La mirada de mi padre se volvió fría. Qinga, te creía obediente y sensata, pero eres estúpida e insensible. No me culpes por lo que sigue. Qingdao sonrió con suficiencia, segura de que siempre sería barro bajo sus zapatos. Pero mi padre añadió, aún así, Qingdao, deja este asunto por ahora. No se lo menciones al príncipe heredero, tengo mis propios planes. Si te entrometes antes de convertirte en princesa heredera, se hablará de ello. Qingdao hizo un puchero. ¿Por qué? ¿Y si Shen Minglan aprovecha la oportunidad primero? Su padre dudó a punto de ceder, cuando el prefecto de la capital entró sin contemplaciones y señaló directamente a Qingdao. La casa del marqués Yongnin ha presentado cargos formales. Afirman que en el banquete de flores de la princesa Chen, conspiraste para arruinar la reputación de Shen Minglan, difamaste su castidad y causaste una muerte violenta de su querida mascota. El animal valía 3000 cuentos, espetó el prefecto. ¿Es cierto o no? Qingdao nunca imaginó que Shen Minglan se atrevería a llevar el asunto a los tribunales. Pensaba que Minglan, al igual que ella, estaba demasiado enamorada del príncipe heredero como para complicarle las cosas. Sin embargo, tras acompañar a Qingdao a casa, el príncipe heredero se dirigió directamente a la mansión del marqués Yongnin, consoló a Minglan con invaluables perlas del sur, y le prometió en privado el puesto de consorte principal. La demanda de Minglan de hecho contaba con su aprobación tácita, para él, no eran más que mujeres peleándose por favores. En el fondo consideraba a Qingdao, en el mejor de los casos, una candidata a concubina. Su padre discutió hasta que se le quebró la voz y finalmente soltó 5000 cuentos. Solo entonces el prefecto cedió, accediendo a culpar a un invitado anónimo para que nadie importante quedara mal. Qingdao sonrió radiante creyendo que la fortuna había vuelto a su lado, hasta que la palma de su padre le explotó en la mejilla, partiéndole el labio. Resolví el maldito asunto Zhou para que pudieras ascender a princesa heredera, rugió. ¿Cómo pudiste ser tan insensata como para arruinar tu propia reputación? Aunque el príncipe heredero te quisiera, jamás podría convertirte en tu esposa principal. Con sangre en los labios, Qingdao apretó los puños.
El príncipe heredero me aprecia, silenciará cualquier rumor y me elegirá. Me reí. Silencio de rumores. La ropa que se tira al barro nunca vuelve a ser la misma. Él creció conmigo. Ella insistió, pero el temblor en su voz delataba arrepentimiento. Si se hubiera demorado un poco más, si los investigadores hubieran exonerado a su padre abiertamente, podría haber recuperado su antigua gloria. Pero en cuanto dejó caer su túnica, ya no pudo abrocharla. A la mañana siguiente los bocetos eróticos del banquete de flores inundaron la capital, casas de té, tabernas e incluso burdeles competían por copiar la encantadora postura de Qingdao. Algunas versiones la mostraban completamente desnuda, cada rostro era inconfundiblemente suyo. Escupiendo sangre y rabia, Qingdao irrumpió en mi habitación con sus doncellas. «¡Maldita sea! ¿Difundiste esos dibujos?». Parpadeé con inocencia. Mi padre dijo que tu desgracia también me arrastra. ¿Por qué haría una tontería? Me tiró el bastidor de bordado de una patada. ¿Arrastrarte? Padre ya te prometió al magistrado del Tribunal Penal. Tu vida está arruinada, ahora quieres que yo también sea miserable. ¿Y quién sino tú?, le dijo a Sin Minglan que mi bolsita mezclaba aroma de loto con polvos de frenesí. Le pregunté con ligereza, si era así, ¿por qué me regañas por no cubrirte? Sus labios se curvaron. Lo que hago es mi decisión. Si te niegas a ayudarme, eres malicioso. Después de todas las veces, dejé que una hermana secundaria de baja cuna me siguiera la pista. Sus ojos brillaron. La selección del Palacio Oriental se acerca. Para borrar una mancha, debemos presionar otra encima. Querida hermana, imagínate esto, un pergamino tuyo, estasiada con mendigos, una soga de seda blanca al cuello, mi padre borrando tu nombre del registro familiar. ¿No me salvaría eso? Apreté los puños hasta que las uñas me perforaron la piel. Salvarla nunca fue su objetivo, solo quería mi ruina, más allá de su propia caída. Sirvientes, desnuden a la segunda señorita. La desesperación aumentó cuando las criadas se abalanzaron, pero se oyeron pasos en el salón. La princesa Chan, apoyada por Sin Minglan, entró y ocupó el asiento de honor. El loto sagrado de 9 pétalos que su majestad me regaló, dijo con frialdad, fue destruido por las 2 jóvenes de esta casa. Si mal no recuerdo, fue la segunda hija de la finca Chui quien sacó el loto del pabellón, ¿no? Mi padre, recién restituido en el cargo y aterrorizado de ofender a la hermana favorita del emperador, me empujó hacia adelante de inmediato. Qingdao siempre ha sido sensata, no tuvo nada que ver con esto. Qingel cometió la ofensa, que su Alteza la trate como le parezca. La princesa Chan arqueó una ceja. El ministro Chui realmente quiere que yo sea el responsable. Las acciones deben tener consecuencias, dijo su padre con rostro solemne. Digo solo la verdad. Asintió lentamente con una risa fría. Di un paso adelante listo para seguirla, cuando Qingdao salió corriendo con fingida alarma. Su Alteza, mi hermana menor, actuó por pura ingenuidad. Por el bien de la casa del ministerio, podría perdonarle la vida. Mis labios se crisparon, qué predecible. La muerte puede ser perdonada, continuó Qingdao con ojos brillantes, pero aún se requiere una pena de muerte. Haré que le corten la lengua para que aprenda a callar. ¿Eso satisfará a su Alteza? Incluso la princesa Chan frunció el ceño, Sin Minglan me miró horrorizado. Qingdao solo quería sellar mis labios para siempre. La sonrisa de la princesa Chan se volvió gélida. Tan joven, pero tan cruel. Ministro Chui ha criado a una hija extraordinaria. Dio una orden con un gesto, y los guardias me llevaron. El rostro de Qingdao palideció, luego se tiñó de verde y blanco. Muere, desgraciado. Ella me siseó. Le devolví la sonrisa. La que morirá eres tú, querida hermana. Dentro de la mansión de la princesa, una criada me soltó las ataduras y me ofreció té. Segunda señorita Chui, dijo la princesa Chan, confío en que no sea demasiado tarde. Las 2 palabras que susurré, maldito Zhou, se habían grabado en el corazón de Minglan, y Minglan era muy cercano a la princesa Chan. Había acertado, la princesa con sus propias tierras y estrategas, no era una noble cualquiera. Hice una reverencia formal. Cuando llegue la elección del príncipe heredero,
Twikingle no decepcionará a su Alteza. Al salir de la mansión, salté directamente al lago de lotos. Empapado hasta los huesos, salí arrastrándome con el aspecto de un superviviente de una catástrofe. Sen Minglan se acercó corriendo con un suspiro. No tienes por qué sufrir tanto. Si regresaba ileso, respondí, Qingdao jamás me dejaría vivir. Minglan, hija de un marqués curtido en la batalla, me apretó la mano con los ojos brillantes de arrepentimiento. En el banquete, si no me hubieras advertido, aún llevaría la marca de una mujer con el corazón envenenado. Ahora soportas este desastre por mi culpa. Pase lo que pase, te protegeré. Logré esbozar una sonrisa agradecida, pero en el fondo sabía que en esta tierra uno debe rescatarse a sí mismo. Cuando arrastré mi cuerpo febril de vuelta a la finca del ministro, Qingdao vino a rondar en busca de nuevas presas. Al verme medio delirante, ordenó a los sirvientes que suspendieran mi medicina y me sacaran. La señora Tui le cerró el paso. ¿No desea aliviar las preocupaciones del príncipe heredero? Qingdao resopló. Es cierto, nadie quiere ser la esposa secundaria del magistrado Chen. Si puedo ahorrarle la molestia al príncipe, me amará aún más. Se sacudió la manga. ¡Que viva el desgraciado! Cuando comience la selección del palacio y Chen asista, el encuentro quedará sellado. Pienso por el príncipe, ¿por qué Sen Minglan debería competir conmigo? La arruinaré por completo. La señora Tui frunció el ceño. Tu padre dijo que no provocaras esto, sobre todo el día de la selección. No seas imprudente. Los labios de Qingdao prometieron obediencia, pero el brillo en sus ojos me dijo que sería imprudente. La selección del Palacio Oriental llegó rápidamente. Todavía estaba en cama, débil, cuando Qingdao, resplandeciente con su seda peonía bordada, irrumpió en mi habitación. Hoy es mi gran alegría y tu buena fortuna. Ella cantó. Arriba, hermanita. Píntate la cara. Mi criada, con los ojos enrojecidos, susurró, el amo todavía se preocupa por ti. Te dio permiso para entrar en la selección. Si consigues aunque sea un segundo puesto, la vida mejorará. Curvé los labios. Sí, un día espléndido. Qingdao se burló pensando que estaba delirando. Solo le devolví la sonrisa. La inteligencia mal manejada es autolesiva. En la puerta del palacio, San Xiao y Sen Minglan descendieron de su carruaje justo cuando llegamos. San Xiao ocultó una risa tras su abanico. Vaya, si es la mismísima belleza del banquete de flores. ¿Aún te atreves a aparecer por aquí? Risas se extendieron entre las nobles. Qingdao se sonrojó. El príncipe heredero me invitó especialmente. Cuando me convierta en princesa heredera, ninguno de ustedes estará tranquilo. Sus risas se convirtieron en carcajadas. En ese momento me enfrenté a Qingdao. El príncipe la había convocado, pero no para entregarle el sello de princesa heredera. Como era de esperar, momentos después le ofreció la horquilla de fénix de oro a Sen Minglan, mientras que Qingdao solo recibió una sencilla de bronce. Príncipe heredero, me prometiste que sería princesa heredera. ¿Por qué me nombran solo consorte de segundo rango?, exclamó. Antes de que pudiera responder, la voz de la emperatriz viuda atravesó la sala. Con tu reputación actual, la admisión al Palacio del Este es suficiente compasión. Da las gracias en lugar de quejarte. Qingdao agarró la manga del príncipe heredero. Dijiste que nunca me despreciarías. Elogiaste mi nobleza. ¿Por qué soy solo una consorte de segunda? Frunció el ceño. Aún necesitaba el apoyo de la finca Qi, así que lo persuadió. Siempre te han importado poco los títulos vacíos. Los chismes de la corte son una tormenta que nadie puede calmar. Deja que te malinterpreten, por ahora. Al ver a Sen Minglan acunar el prendedor del fénix dorado con una leve sonrisa burlona, Qingdao empezó a temblar. ¿Y ella? Conspiró en el banquete de flores y arruinó mi nombre. ¿Cómo puede una mujer tan cruel ser princesa heredera? La voz de la emperatriz viuda cortó el aire. Minglan es ecuánime y sabe distinguir el bien del mal. No la calumnies. Levantó la mirada, con desprecio brillando tras su sonrisa. Expusiste tu cuerpo a la vista de toda la corte.
Incluso si fueras realmente inocente, ¿de qué serviría? El único tesoro de una mujer es su virtud, incluso los plebeyos rechazan a una novia corrupta, cuanto más el heredero al trono. La sala quedó en silencio. Qingdao se mordió el labio con tanta fuerza que la sangre brotó. Aún así se enderezó con los ojos encendidos. Claro que la emperatriz viuda defiende a Sen Minglan, después de todo, naciste como Sen. Pero elegir a la princesa heredera es una cuestión de estado, no de favores familiares. Tu parcialidad es injusta. Las damas reunidas quedaron boquiabiertas. Las cabezas se inclinaron cada vez más. La emperatriz viuda rió suavemente. Baies. ¿Crees que no sé nada de tus trucos en el banquete? Hizo una señal. Un eunuco colocó un sobre de perfume desechado sobre la mesa de sándalo. ¿Les suena esto? Un sudor frío cubría la frente de Qingdao, pero forzó una sonrisa. Ese sobre es mío, pero se perdió hace mucho tiempo. ¿Cómo llegó a manos de su majestad? Los ojos de la viuda reflejaban el deleite de un cazador que acorrala a su presa. Lengua afilada. Ya que admites que es tuya, el Jiao Lachou que lleva dentro también debe ser tuyo. Los médicos dicen que su aroma, al mezclarse con el del loto de 9 pétalos, enloquece a los gatos. Qingdao, ¿reconoces tu crimen? Ese día, en el banquete de flores, Qingdao me obligó una y otra vez a llevar el loto sagrado de 9 pétalos a su asiento, prueba irrefutable de su complot. La mínima esperanza que le quedaba se desmoronó. No. Lloró aferrándose a la manga de la emperatriz viuda. Su majestad, esto no tiene nada que ver conmigo. La bolsita perfumada fue un regalo de mi hermana menor, Qingel, e insistió en traer el loto. Nada de esto fue culpa mía. Me agarró la muñeca, su voz era un susurro desesperado que solo yo podía oír. Qingel, solo asiente. Ayúdame con esto y no te casaré con ese viejo. Te encontraré un buen partido. Si te niegas, te haré desear la muerte. Reí suavemente. Todavía no veía la marea, querida hermana. Enfurecida, Qingdao intentó golpearme, pero los sirvientes del palacio le sujetaron los brazos. Ante la mirada sombría de la emperatriz viuda, se aferró al príncipe heredero. Príncipe heredero, soy inocente, debe creerme. Él la apartó con disgusto. Qingdao, no es que no vaya a ayudarte, pero te has pasado. Si te conformas con el título de consorte secundaria, le rogaré a mi abuela que te perdone la vida y le pediré a Minglan que te perdone. Así que ese siempre fue su plan. Esposa principal Sen Minglan, hija de una familia con tropas. Consorte secundaria, hija querida de su tutor. Para Qingdao el rango restante de consorte de segundo rango. La comprensión le quitó el color del rostro. El pánico le quitó la cautela. Príncipe heredero, mi corazón siempre ha sido sincero. No me abandones. Por ti cortejé al magistrado Sen del Tribunal Penal, él quiere una segunda esposa, ¿no? He encontrado a la perfecta, está aquí mismo. Si lo hubiera susurrado en privado, él habría elogiado su tacto, pero en plena audiencia, sonó como si le hubiera encendido el corazón. Se le agotó la paciencia y le dio una bofetada en el corazón. Insensata. ¿Sabes lo que dices? Justo entonces, padre y Madame Chui entraron apresuradamente, solo para encontrarse con el jefe de los eunucos de los aposentos imperiales. Lanzó el lingote de oro que su padre acababa de ofrecerle y anunció: Su Majestad ha escuchado las palabras de la señorita mayor. Por orden imperial, Chui Qingdao debe entrar en el palacio de inmediato. Ministro Chui, no lo complique. La señora Chui se aferró al brazo de su padre sollozando. Esposo, Qingdao ha enfadado al mismísimo emperador. Eres su padre, debes salvarla. El padre hizo una reverencia, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Mi hija está asustada y confundida. Permita que este funcionario la siga al palacio y la cuide. La sonrisa del jefe eunuco nunca llegó a sus ojos. No hay necesidad de apresurarse, ministro Chui. Su Majestad también lo convoca a una audiencia. Padre, si está conmigo, estaré bien, ¿verdad? Qingdao se agarró la manga, demasiado conmocionado para notar que su rostro estaba pálido. Cuando el eunuco se marchó, el silencio invadió el palacio oriental.
Del otro lado de la multitud, Sin Minglon me dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Cayó la noche. Ni King Dao ni su padre regresaron. Dentro de la residencia del ministro, Madame Chui corría como una hormiga sobre un hierro candente, sin ver el equipaje que ya había sacado. Al amanecer, los guardias de Yaman derribaron las puertas. Todos los miembros de la casa, salvo quien había aportado pruebas de que su padre había malversado fondos de ayuda en Damzhou, fueron llevados a la cárcel. Al llegar a la cárcel, vi a Minglon y Sansao salir juntos, subiendo al carruaje con el escudo de la princesa Chan. Me escondí tras un pilar hasta que desaparecieron. Dentro de la celda en penumbra, King Dao había perdido todo rastro de su antigua elegancia. En cuanto me vio, dio un portazo y gritó: «¡Miserable! Lo arruinaste todo». Las maldiciones de mi padre resonaron. «Serpiente infiel. ¿Crees que prosperarás con la casa Chui destruida? Sin nosotros, no eres más que basura del pantano». Bajé la vista desde el umbral con voz serena. ¿Alguno de ustedes comprende su verdadero error? Padre resopló. Mi error fue un gusano como tú. La mirada de King Dao se desvaneció y bajó la vista. La sujeté por la barbilla, obligándola a mirarme. Algunas prendas, una vez arrancadas, no se pueden volver a usar. Me volví hacia mi padre. ¿Y si eres hombre? El día que te quitaste la túnica oficial a cambio de plata en Damzhou fue el día en que perdiste el derecho a usar cualquier túnica. Sus aullidos me siguieron por el pasillo, pero no miré atrás. Fuera de la prisión, recogí la mochila que había escondido, encontré un caballo fuerte y cabalgué más allá de las puertas de la ciudad. El atardecer brillaba como olas sobre mi tosca capa de viaje, una sensación de ligereza me inundó el pecho. Reí contra el viento, espoleé al semental hacia el bosque susurrante y nunca volví a mirar por encima del hombro. El fin.